Ayer el predicador mencionó someramente o superficialmente este capítulo como fundamento de su mensaje, y al mirar el libro de Juan y comenzar a estudiarlo, nosotros podemos entender que el propósito del evangelista Juan es presentar a Jesús como Mesías y como Dios. Y una de las cualidades que el Evangelio de Juan destaca de Jesús es su clara habilidad para conocer el corazón de las personas. En el mismo libro de Juan, el capítulo 2, versículo 25, dice la Escritura en referencia a Jesús: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. La clara habilidad que tiene nuestro Señor Jesucristo para advertir los pensamientos y las intenciones del corazón de quienes lo rodearon y se acercaron a Él no tiene precedentes ni en la filosofía, ni en la historia, ni en la literatura contemporánea. Jesús es un personaje sin igual que reclama todo el derecho de ser llamado Dios. Y por eso el Evangelio de Juan comienza su epístola o su carta diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el Verbo en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diesen testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aleluya. Cristo no solamente es un hombre, sino que también es Dios. Es ese verbo o esa palabra encarnada de Dios. Como Dios puede hablar al ser humano. La Biblia nos dice allá en el Génesis, sobre todo en el Éxodo, que Jehová se presentó al pueblo de Israel, y ellos tuvieron tal temor de su voz que le dijeron a Moisés: habla tú con Dios y no hablemos nosotros con él, para que no muramos. Entonces, ¿cómo Dios puede presentarse delante de nosotros sin que nosotros tengamos temor? Hay una característica de Dios, que es su santidad. La santidad de Dios demanda absoluta pureza para presentarse delante de Él. Por eso allá en el libro de Isaías, cuando el profeta Isaías tiene su visión de un trono alto y sublime, y un ser cuyas faldas llenan todo el templo, por encima y alrededor de él habían serafines, querubines, que decían: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Él nota algo, una característica muy importante, y es que ellos con sus alas cubrían sus pies. Por eso se le dijo a Moisés: quita el calzado de tus pies. Aleluya. Cubrían sus ojos porque no podían mirar, ver la santidad de Dios, porque Dios es tan santo que si nosotros lo viéramos caeríamos muertos. Oh, Juan dice que cuando lo vi caí como muerto delante de él, y él puso su diestra sobre mí y me dijo: no temas, yo soy el que estuvo muerto, pero he aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del infierno, del Hades y de la muerte. Entonces el poder, la presencia, la santidad de Dios es algo absolutamente impresionante, que es tan grande eso que es demasiado increíble que Dios pueda habitar en nosotros, que Dios pueda vivir en nosotros. Entonces, ¿cómo Dios se presenta delante de nosotros? Él se sirve de un cuerpo. Él toma una humanidad, es la mente, la representación viva de Dios. Ese es Jesucristo. Y la mayor confirmación de su reclamo es su resurrección entre los muertos. Un hecho probado,
históricamente, probado sólidamente, el hecho más probado de toda la historia antigua. Es un hecho probado históricamente más cierto que existió Alejandro Magno. Es un hecho probado históricamente más cierto que existió Sócrates o Aristóteles. Aún la literatura acumula testimonios de que hubo un hombre extraordinario llamado Cristo que vive hasta el día de hoy y que puede cambiar tu vida. Aleluya. Entonces, un ser como ningún otro, un ser extraordinario. Martín Lutero dijo de él en Cristo: Dios es amor, fuera de Cristo, nuestro Dios es un fuego consumidor. Porque él entendió que Cristo es ese puente que nos relaciona con Dios. Si como seres impuros no nos podemos presentar directamente delante de Dios, es esa representación de Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces la humanidad necesita urgentemente a Cristo, porque Él es lo único que nos permite estar cerca de Dios. Es quien ha entregado su vida por nuestros pecados, y Él andaba proclamando el mensaje del reino por Judea, por Galilea, por Samaria. Él andaba predicando por estas grandes regiones en una sociedad no secular como la que habitó Jesús. Era común que las personas intentaran esconder actos vergonzosos y evitar ser sometidos al escarmiento público. En una sociedad religiosa todos querían aparentar piedad. No había tal vez el problema del ateísmo en Israel. Era una sociedad que tenía el monoteísmo judío establecido desde antaño. Ellos creían en un solo Dios. Ellos practicaban el judaísmo. Y la mayoría, por decir que casi todas las personas con las que Jesús habló, eran personas religiosas. Ahora, en una sociedad religiosa, todas las personas querían aparentar una conexidad social. A nosotros como seres humanos no nos gusta sentirnos apartados de la sociedad. Somos seres sociables. No nos gusta sentirnos aparte de ella. Y Jesús confrontó un problema de la religiosidad, que es el problema de la hipocresía. Por eso Él confrontó fehacientemente tanto a fariseos como saduceos, porque ellos habían hecho de la religión algo completamente externo que no ocupaba el corazón de los seres humanos. Y Jesús comienza a hablar y a presentar un mensaje que se ocupa de lo externo, pero principalmente del corazón. Y Él fue muy duro con los fariseos. Eran personas profundamente devotas, profundamente religiosas. Esto yo lo he mencionado aquí en tiempo pasado. Eran tan disciplinados que contaban el diezmo y contaban las semillas de diezmo. Imagínense el diezmo de 2 hectáreas, de 1 hectárea. Ellos contaban el diezmo para asegurarse de que iban a ser fieles en lo que iban a dar a Dios. Ellos cargaban un cinto con los mandamientos escritos. Ellos vestían de una forma diferente a los demás. Ellos eran los primeros en las plazas, en los templos, que hacían 2 ayunos a la semana, aunque la ley proclamaba un ayuno nacional. Y aún así Jesús les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Aleluya. Él comienza a tratar un problema, el problema del corazón del ser humano, el problema del interior de cada uno de nosotros. Y es en el contexto de este mensaje
que Jesús está proclamando la necesidad de una regeneración espiritual, que Él se va a encontrar con esta mujer samaritana. El capítulo 3 del libro de Juan nos habla de que Jesús tuvo una conversación con un personaje muy importante, miembro del Sanedrín, la corte suprema de los judíos, llamado Nicodemo. Y Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Ahora Nicodemo le dijo: ¿cómo es posible que un hombre siendo viejo vuelva a entrar en el vientre de su madre y vuelva a nacer? Pero Jesús le dijo: es necesario nacer de agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Aleluya. Entonces Jesús está predicando un mensaje que quiere cambiar el corazón de la gente. Y Él decide ir de Judea a Galilea. Los historiadores dicen que habían varios caminos que conducían de Judea a Galilea, pero la ruta que pasaba por Samaria era la ruta más corta. Había que atravesar Samaria, pero muchos judíos preferían rodear Samaria antes que atravesar Samaria, porque la historia da testimonio de que había una fuerte animadversión o odio entre los samaritanos y los judíos. En Juan capítulo 8, versículo 48, cuando ciertos judíos intentaron ofender a Jesús, ellos le dijeron las siguientes palabras: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Eso fue lo que ellos utilizaron para ofenderlo, lo llamaron samaritano. Era tal el odio que ellos tenían por los samaritanos que no acostumbraban a dirigirle la palabra a un samaritano. Evitaban todo tipo de trato con los samaritanos. ¿Por qué? Bueno, la historia dice que los samaritanos eran una mezcla entre judíos y gentiles. Y esto era algo que molestaba sobremanera a un pueblo amador del linaje como el pueblo judío. Jehová exhortó al pueblo para que no comprometiera sus costumbres, su religión, al unirse con mujeres extranjeras. Esto fue lo que hizo Salomón. Él trajo mujeres extranjeras a vivir en su palacio. Y como estas mujeres no adoraban a Jehová, él trajo sus dioses paganos. Y esta fue la perdición de Salomón. Y el pueblo constantemente tomó mujeres extranjeras, y Jehová insistía por medio de los profetas, de los jueces, diciendo: no toméis mujer ajena al pacto que yo he hecho. Y este principio bíblico permanece hasta el día de hoy, porque hay cosas que en la Biblia no encontramos literalmente, pero sí como principio. Hay muchos que dicen: no, pero es que mire, vamos a hablar del diezmo. No, pero que mire el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pero el principio permanece. Porque la iglesia primitiva utilizaba, no sé por qué estoy diciendo esto, pero utilizaba las ofrendas para ayudar a las viudas y a los necesitados. Ahora, el diezmo era para mantener a los levitas que se ocupaban de la casa de Dios. Hoy en día nosotros tenemos un pastor que representa ese papel. Por eso, como principio, el diezmo sigue vigente. Ahora la Biblia dice que Abraham y muchas personas apartaron el diezmo de todo. Y esto fue antes de que se promulgara la ley. Entonces incluso muchos dicen que el diezmo es anterior a la ley. Aleluya. Es decir, que permanece, es algo que Dios ha puesto. Entonces hay principios que nosotros podemos rastrear y encontrar en la Escritura. Uno de esos principios es: no comprometas tu carácter con relaciones que no te convienen. Aleluya. La Escritura dice: no unáis en yugo desigual con los incrédulos.
Usted me puede decir, pero ¿qué de malo tiene si yo asisto a la iglesia, yo busco de Dios, si no comparte tus principios? No te pertenece. No es la voluntad de Dios. No es lo que Dios desea para tu vida. Entonces hay principios y los judíos tenían este principio arraigado. Ellos no querían mezclas. Ellos no querían sangre impura. Ellos querían ser capaces de recitar su linaje, ser fieles al linaje. Entonces había este problema con los samaritanos. Mateo capítulo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zar, Fares a Esrón y Esrón a Amar. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Porque para ellos era muy importante el linaje. Por eso la Escritura presenta el linaje de Cristo, la genealogía de Cristo. Y los samaritanos fueron productos de un tipo de mezcla entre judíos y gentiles. Y algo que molestaba a los judíos era que los samaritanos se creían con el derecho de adorar a su Dios y de adorar y de practicar su religión. Y tenían un fuerte conflicto con los judíos, porque los judíos los habían echado del templo, no los querían en el templo. Entonces, ¿sabes qué hicieron ellos? Tomaron un monte, hicieron su lugar de adoración. Y esta mujer, si usted estudia este capítulo, va a intentar entrar en una conversación teológica con Jesús y le va a decir: es que ustedes dicen que en Jerusalén es donde se debe adorar, pero nosotros decimos que este lugar es donde se debe de adorar. Y Jesús le dice: ustedes adoran lo que no conocen. ¿Por qué? Porque los samaritanos solamente aceptaban el Pentateuco. Los samaritanos no reconocían los profetas, no reconocían a Daniel, a Oseas, a Ezequiel, a Zacarías, a Jeremías. Ellos no reconocían estos profetas y se estaban perdiendo algo más. Entonces Jesús, consciente de esta animadversión, de este odio entre judíos y gentiles, dice la Escritura que a él, verso 4, le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria, versículo 4. Ahora, esta afirmación bien puede referirse a dos cosas. Número uno, el mensaje urgente del Evangelio. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue un ministerio muy corto, aproximadamente 3 años. Y Él buscó por todos los medios posibles proclamar, predicar, anunciar el advenimiento del reino, del Evangelio. Y no había tiempo para perder. Él buscaba la ruta más corta, la situación donde más fácil se le permitiese proclamar el mensaje del reino. Entonces, bien, número uno, esto puede referirse a que le era necesario por causa de que el mensaje del reino es un mensaje urgente. Y amados hermanos, no hay tiempo para perder con este mensaje. Por todos los medios posibles, a cada momento, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, exhorta con amor, con paciencia, enseña la palabra de Dios. No hay tiempo que perder para nosotros. Este mensaje es urgente porque se trata de la salvación de las personas. Se trata del destino de las personas. Entonces, es un mensaje muy urgente. Y nosotros como iglesia no tenemos tiempo para perder. Así que jóvenes, por las redes sociales, en tu colegio, en tu universidad, con tu comportamiento, con tu vida y de cualquier forma o de la forma que a ti mejor se te facilite, pero tú tienes que proclamar el reino. Créate un canal de YouTube y proclama el reino, publica un mensaje en tus redes sociales o compártele el mensaje a un amigo o escribe un libro o da una célula, pero tenemos que compartir este mensaje. Es un mensaje urgente. Jesús lo entendió así. Él dice: yo tengo que buscar la ruta más fácil para llegar a Samaria.
Y número 2, Jesús tenía una cita divina en Samaria. Esta mujer no lo sabía, pero Jesús sí lo sabía. Hay ocasiones que Dios prepara directamente para hablar con nosotros. Es como una especie de cita divina que Dios desea tener con cada uno de nosotros, porque Dios es un Dios que habla. Allá en el libro de Hebreos capítulo 1 dice la Escritura: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y sustentando todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra en la majestad de las alturas, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Hay muchas maneras en las cuales Dios habló al pueblo, pero ahora la palabra de Dios, la palabra hecha carne, el verbo, las palabras de Cristo, el Dios hecho hombre, ha dejado un mensaje plasmado en la Escritura que desea que cada uno de nosotros lo oiga, lo entienda y lo obedezca. Entonces Jesús cumple este papel. Jesús está presentando el mensaje, y Él está presentando un mensaje que Él denomina en este capítulo agua viva. Él está hablando acerca de una necesidad que tiene la humanidad, que es una necesidad muy urgente. Porque cuando nosotros estábamos perdidos, Dios nos encontró. Él tenía una cita divina, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. En otras palabras, tú no encontraste a Dios, Dios te encontró a ti. Dios vino aquí, se hizo hombre, murió como ningún otro, sufrió los vituperios que nadie ha sufrido, para que nosotros estemos en paz con Dios. Una cita divina en la cual Dios nos encuentra a nosotros. Dios te ha traído a este lugar porque Él quiere tener una cita divina contigo. Él desea hablar a tu vida. Él desea tratar los sentimientos que hay dentro de ti. Verso 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a sus hijos. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieses el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Jesús tiene una habilidad sin precedentes para manejar el Antiguo Testamento. La Escritura dice que cuando era un niño lo encontraron conversando con maestros fariseos, hombres eruditos en la ley. Y Jesús era tan audaz, tan perspicaz, tan inteligente, que tenía la habilidad de, siendo un niño, debatir cuestiones teológicas con ellos. Aleluya. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando esta mujer le menciona esto, Jesús le menciona algo que ella no conoce: agua viva. Porque un samaritano no aceptaba el libro del profeta Isaías.
En Isaías capítulo 12 dice la escritura: sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Agua viva, sacaréis con gozo aguas. ¿Cuál es el agua viva? La fuente de la salvación. ¿Cuántos alaban al Rey de la Gloria? Aleluya. Es tal oferta tan excelsa e inigualable la que Dios presenta a cada uno de nosotros. Agua viva. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios desea acercarse a cada uno de nosotros y no desprecia a ninguna persona. La mujer samaritana no se creía calificada para que un rabino judío hablara con ella, pero Jesús no está haciendo acepción de personas. Por eso, cuando tú le presentas a Dios tu pasado, Él te enseña lo que va a ser de tu futuro. Porque la Biblia dice que Él toma nuestros pecados y los arroja al fondo de la mar y nunca jamás vuelve a acordarse de ellos. Cuando tú vienes a Cristo, naces de nuevo, te comprometes con Cristo, la Biblia te llama una nueva criatura y las cosas viejas pasaron. El enojo, la ira, la depresión, la tristeza, el rencor, las cosas viejas, las heridas del pasado, todo eso queda atrás, porque Dios viene para sanar tu corazón, para sanar tu alma, para hacerte de nuevo. Ahora, en nombre del Señor Jesucristo. Un autor comenta lo siguiente de este pasaje: a diferencia de las limitaciones del amor humano, Cristo muestra el carácter del amor divino que no discrimina. Las personas que sienten que no merecen nada de Dios necesitan entender lo que Cristo ha hecho. Si tú crees que no mereces nada de Dios, entonces Cristo se rechazó a sí mismo para no merecer nada de Dios. Es decir, que Él ocupó ya tu lugar. Entonces, como Él ocupó tu lugar, en Cristo tú mereces todo de Dios. Y sabes algo, Él te ama y te tiene aquí con un propósito, porque Él quiere salvarte. Porque la vida no termina en la tumba, la vida no termina con la muerte. Hay un alma, hay algo en nuestro interior. No es como la ciencia dice que el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Eso no es cierto. El mundo es un absoluto, un completo milagro. Somos hechos a la imagen de Dios. Tenemos una ley moral que Dios ha impuesto en nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos que los hombres que no han conocido a Dios, su conciencia los acusa o los defiende. Porque Dios ha puesto conciencia en nosotros que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Aleluya. Eso quiere decir que cuando te vayas de este mundo, cuando te mueras, te vas a encontrar con un ser sobrenatural, al cual vas a tener que darle cuenta de tu vida, de tus palabras, de tu comportamiento y de lo que hiciste. Porque está establecido que el hombre nazca y muera una sola vez. Y después de esto, el juicio. Delante de Dios tendremos que comparecer absolutamente todo, y Él juzgará a cada uno según sus obras. En aquel día habrá justicia absoluta. Aleluya. Entonces, es mejor vivir bien y vivir de la mano de Dios. Porque la vida es un regalo muy precioso. Un regalo que Él nos ha dado a cada uno de nosotros, pero fuera de Cristo estamos incompletos. Agustín dijo: nuestro corazón está inquieto, Señor, hasta que reposa en ti. Hay una inquietud en el corazón del ser humano. Hay un vacío en el corazón del ser humano. Y por eso Jesús le dice: si tú tomas de esta agua,
Mañana volverás a tener sed. Cuando corras, cuando te levantes en la noche, volveré a tener sed. Pero la oferta que yo te presento es una oferta muy distinta. Aleluya. Y la mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacar el agua. El pozo es hondo. Tú no tienes con qué sacarla. Verso 11. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla. El pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Esta mujer está haciendo una interpretación terrenal de una verdad espiritual. Por eso no podía entenderlo. Ahora la Biblia dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son del espíritu, porque para él son locura. No puede entender la razón de ofrendar, la razón de aplaudir, la razón de hablar a Dios. Cree que somos unos bobos aquí aplaudiendo a nada, porque está en su naturaleza carnal. Está dominado por su carne, por sus deseos vanos, ávaros de esta vida. No puede discernir, no puede. La Biblia dice que porque los hombres no tuvieron en cuenta a Dios, entonces Dios los premió, los entregó ¿a qué? A una mente reprobada. Y entonces los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en deseos que son contra naturaleza, sometiéndose a actos vergonzosos en lascivias unos con otros y recibiendo en sí mismos la justa retribución de su extravío. El hombre se creyó muy sabio, muy inteligente en el siglo XVIII y XIX. La Ilustración, la Revolución Francesa proclamó la muerte de Dios, proclamó que Dios no existe, proclamó que no necesita a Dios, y Dios lo entregó a deseos, a pasiones que lo destruyen. En una mente reprobada. Por eso la gente no puede comprender el mensaje del reino, no puede comprender la escritura. Por eso para la gente el cristianismo es una locura. Por eso para muchos somos locos, somos tontos, somos personas que vivimos en el pasado, que vivimos dominados por reglas, perdiendo el tiempo, porque su mente está bajo reprobación divina. Pero la escritura habla de que Dios nos somete a un proceso en el cual nos da una mente nueva y revestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aleluya. Si usted le ha predicado a alguien y usted se pregunta por qué no entiende, aquí tiene la respuesta. Porque no puede entender. La gente se escuda en muchas razones, pero la objeción es una objeción del corazón. La objeción no es que la filosofía, no es que no hay razones para creer, no es que necesitan más pruebas, no es que como estos libros llegaron a nosotros y podemos probar de que los escribieron los autores originales. Todo eso lo podemos probar, todo eso se lo podemos explicar, pero la principal objeción no es que me quiero vestir de esta manera, no es que dar mi dinero, es que los pastores son ladrones. No, la principal objeción es que la gente no quiere cambiar su vida. Y no quiere cambiar su vida porque ama el pecado. Aleluya. Porque aman no obedecer a Dios. Porque no quieren someterse a los mandamientos de Dios. Porque no quieren vivir bajo un libro que les diga qué es lo que tienen que hacer. Entonces se escudan detrás de muchas cosas. Pero para recibir el mensaje es necesario el arrepentimiento. Y eso es lo que vamos a encontrar en este pasaje. Esta mujer no puede entender lo que Jesús le está diciendo, porque ella está en la carne. Ella no tiene la habilidad para entenderlo. Jesús le está hablando de agua viva.
Jesús le está hablando de una fuente que salte para vida eterna. Jesús le está hablando de cosas espirituales. Y ella dice, pero es que mira el pozo es hondo. ¿Cómo vas a sacar el agua? Los fariseos tenían el mismo problema, eran ciegos. Por eso Jesús les dijo, déjalos, son guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el pozo. Le dijeron a Jesús, ¿no tienes 50 años y te crees mayor que nuestro padre Abraham? Aleluya. Estaban mirando su carne. Aún los judíos, los discípulos tenían este problema en muchas ocasiones. No entendían cuando Jesús hablaba en el espíritu y cuando Jesús daba opiniones de su carne. Él llegó al templo, un templo magnífico, y él dijo, destruiré este templo y en 3 días lo volvería a edificar. Ellos le dijeron, Señor, pero si en 70 años fue construido este templo, ¿cómo puedes decir tú, o no recuerdo cuántos años son, cómo puedes decir tú que en 3 días lo vas a destruir y lo vas a volver a edificar? Pero él estaba revelando una verdad espiritual que ellos no pudieron entender. Porque si lo hubieran entendido, no lo hubieran abandonado cuando lo crucificaron. Pero no lo entendieron. Por eso la Biblia dice que cuando lo apresaron, todos los discípulos, dejándole, huyeron. No entendían las verdades espirituales. Jesús estaba hablando con una sociedad sorda, con una sociedad que no podía entender la calidad, la realidad de este mensaje. Y le voy a decir algo. La Biblia dice que cuando venga el día en que el Hijo del Hombre se ha de manifestar, antes de eso aumentarán las pestes, los terremotos y las hambres. Ahora, muchos científicos dicen que los terremotos no se han incrementado hasta el día de hoy, sino que la cifra permanece estable. Pero yo te digo que va a llegar el día donde los sismos, los terremotos van a ser algo común casi todos los días en la tierra. ¿Y sabes qué va a suceder? Yo te voy a decir qué va a suceder. La gente no va a obedecer al mensaje. La gente va a continuar viviendo su vida como siempre la ha vivido. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, y no creyeron hasta que Moisés entró en el arca. Y hay algo muy importante. ¿Quién cerró la puerta del arca? Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Así va a ser en aquel día. Dios. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea Cristo por los siglos de los siglos. Verso 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una verdad espiritual aquí: hay una sed que no puede ser saciada en este mundo. El sistema de este mundo está establecido para que nunca obtengamos una satisfacción definitiva. Todo lo destructivo hace que las personas se esclavicen. De esta forma nunca logran ser saciados. Están regresando constantemente a lo mismo para hallar una satisfacción temporal. Jesús dijo, todo el que comete pecado, esclavo del pecado es. Hay mucha gente en este mundo que dice hacer las cosas porque les gustan, pero la realidad es que no pueden dejar de hacerlas. Es que yo cuando quiera lo dejo. No te enojes conmigo. Yo no soy el pastor, pero no se enojen conmigo. Aleluya. No puedes. No puedes. Uno de los mayores sofismas de nuestra sociedad actual es que la gente puede cambiar su propia vida.
Nadie puede cambiar su propia vida. Solo Cristo puede cambiar una vida. Tenemos el poder destructivo de las drogas. La gente está esclavizada en esa práctica. No lo hacen por gusto, son esclavos. Pero la Biblia dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La gente está atada por necesidades carnales. Pero toda satisfacción de la necesidad sexual vuelve a nuestro cuerpo. Constantemente volvemos a ella en la santidad del matrimonio. Pero Cristo dice: la sed que yo te voy a saciar va a ser definitiva, absoluta. ¿Cuántos alaban al Rey de la Gloria? La gente está perdida en los burdeles, en la fornicación, en las cosas de esta vida, saciando cosas temporales, pasajeras, que necesitan de ellas, y vuelven a esto, y vuelven a la deuda, y vuelven a la idolatría, y vuelven al odio, y vuelven a los problemas conyugales, y vuelven a la hechicería, y vuelven a la mentira, al rencor, a la drogadicción, a la esclavitud. Oh, pero Cristo dice: yo te sacio definitivamente, yo te sano, yo te liberto, yo te curo. Aleluya. Alguien alabe a Dios en esta hora. Un filósofo dijo: el hombre cree ser libre, sin embargo vive entre cadenas. Blaise Pascal dijo: nuestras enfermedades son el orgullo que nos alejan de Dios y el placer que nos mantiene atados a la tierra. La apariencia de piedad de esta mujer iba a impedir su sanidad, porque ella, por vergüenza, estaba ocultando algo de su vida delante de Jesús. Entonces, verso 15, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Y como Jesús ve que esta mujer no es capaz de discernir las cosas espirituales, Él va a dar un giro en la conversación. Que no hay maestro más grande en la historia que Jesús de Nazaret. Él va a dar un giro en la conversación. Entonces Él le dice: hagamos una cosa, ve y llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y le dijo, verso 17: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús tiene una manera para advertir por qué esta mujer no puede comprender la revelación del Espíritu. ¿Por qué esta mujer no puede discernir las cosas espirituales? Porque vive en pecado. Jesús advierte que esta persona no está preparada para recibir en su corazón el mensaje del reino, porque le hace una pregunta que descubre su vergüenza. Y la mujer, como vivía en una sociedad religiosa, donde todo el mundo practicaba la piedad, practicaba la religión, aún en el exterior, le mintió. Le dijo: no tengo marido. Pero ella estaba mintiendo. Y por eso Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora no es. En otras palabras, al recordarle que vivía con un hombre que no era su esposo, Jesús
nos trae a nosotros la actualidad y la vigencia de la santidad conyugal del matrimonio. Toda unión entre hombre y mujer que no se consolide a través de un vínculo matrimonial es rechazada por Dios. Hebreos capítulo 13 versículo 4 dice: tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Y leo de la nueva versión internacional. El pecado sexual es tan practicado constantemente que es uno de los pecados que más impiden que las personas sinceramente tengan una relación con Dios. Ese es el pecado que impide a la juventud venir a los pies de Cristo. No es otro que llevar una vida de libertinaje sexual sin compromiso y sin la santidad del matrimonio. Aleluya. Dígame o no dígame, es cierto de todas maneras. Esa es una de las razones por las cuales muchas personas no pueden entregar su vida a Dios, no pueden comprometer su vida a Dios, porque la pornografía está dominando sus mentes, dominando sus vidas, dominando su corazón, hasta el punto de que no pueden salir de aquí, hasta el punto de que por entregarse a esas pasiones, a esa lujuria, están echando a perder su familia, su matrimonio, y no pueden venir a los pies de Cristo, porque están atados por ciertas cosas. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 18: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera del cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Y este problemita es lo que impide que esta mujer discierna las realidades espirituales, porque tiene un problema con su moralidad sexual, que es inmoralidad. Ella vive con un hombre que no es su esposo. Entonces Jesús reclama la necesidad del arrepentimiento. Aleluya. Porque no se puede entrar en el reino sin primero recibir sanidad, sin primero reconocer arrepentimiento. Amados hermanos, para terminar, ¿qué es lo que nos enseña este pasaje? Este pasaje nos enseña que nosotros no debemos ocultar cosas de nuestro corazón delante de Dios, porque cuando lo hacemos estamos rechazando el mensaje del evangelio. Jesús no solamente te está diciendo tráeme tu voluntad, y te está diciendo también y tus rencores también. Vengan aquí. Y tu envidia, tráemela también. Y tu orgullo, tráemelo también. Porque si no lo quieres soltar, hey Pablo, eres un hombre inteligente, eres un hombre sabio, eres un hombre inigualable en cultura, pero como hay algo en ti, entonces yo también voy a poner algo en ti. Yo voy a poner una debilidad que te mantenga postrado, que te mantenga humillado. Yo conozco un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, que fue al tercer cielo y escuchó cosas inefables que no les han subido jamás al corazón del hombre. Pero para que la grandeza de mi revelación no me exaltase sobremanera, Dios me puso un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, respecto de lo cual 3 veces he rogado a Dios que me lo quite. Pero me respondió diciendo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
porque Dios se acerca al corazón humilde, pero el altivo mira de lejos. Entonces, cuando tu corazón en tu corazón están arraigadas esas cosas, lo que Dios debe hacer es quebrarte y hacerte de nuevo. Y esta mujer estaba ocultando cosas delante de Dios. Amados hermanos, no endurezcamos deliberadamente nuestro corazón a la palabra de Dios. Miren, voy a decir esto porque yo sé que es una de las cosas que frustran a nuestro pastor. La razón por la cual se invita al altar luego de un mensaje es porque al nosotros hacer una acción física acompañada de nuestra voluntad de corazón, es una forma en la cual Dios se acerca a nosotros a mirar la disposición que nosotros tenemos en espíritu, en alma y en cuerpo de recibir tu palabra. La Biblia dice que cuando un leproso vio a Jesús, fue corriendo y se postró delante de él. Entonces, esa acción de venir al altar es una opción de nosotros con nuestro cuerpo hacer un acto público de humillación delante de Dios, y es algo en lo cual Dios se agrada. Por eso es que a veces se insiste en pasar al altar, porque con nuestro cuerpo estamos demostrando que estamos recibiendo la palabra. Y el no pasar no es que estás en pecado, no es que no recibiste la palabra, pero muchos de los que se niegan al llamamiento han endurecido su corazón para no recibir la palabra de Dios. Están reservando cosas a Dios, y Dios me ha hecho tan molesto. Yo sé, me ha hecho tan molesto en esta mañana, y me ha enviado a decirte y a decirme: entrégame tu vanidad, entrégame todo a mí, no me ocultes nada, porque Dios quiere sanarte por completo. Entonces, cuando esta mujer mintió, no sabía la bendición que se estaba perdiendo. Pero cuando Jesús le dijo la verdad, ella no se enojó. Porque a mí personalmente me enoja cuando me dicen la verdad. Me molesto a veces cuando me dicen la verdad. Pero esta mujer no se enojó cuando le dijeron la verdad. Ella dejó su cántaro, es decir, dejó el agua pasajera. Aleluya. Y se fue a correr por toda la ciudad diciendo: he encontrado a un hombre. Aleluya. He encontrado a un hombre. He encontrado a un hombre que me ha dicho todo lo de mi vida. Yo le estaba mintiendo, pero él me dijo la verdad. Él me dijo la verdad. Él me dijo la verdad. Yo le mentí, yo me oculté, yo le mentí, yo no le quise dar todo, yo le oculté cosas dentro de mí, pero él me dijo la verdad. Aleluya. Con esto termino. Esto fue lo que hizo Oscar Wilde. Fue un poeta que llevó una vida hedonista, una vida en la que satisfazo todos sus deseos, en la que se preocupó por cumplir todas sus ambiciones carnales.
fue el hombre que escribió: la única forma de escapar de la tentación es cayendo en ella. Constantemente cayó en las tentaciones de esta vida, no se reservó nada. A esto se dedicó a lo largo de su vida. Al final de sus días escribió un poema hermosísimo llamado la balada de la cárcel de Reading, recordando la dureza de su propio corazón y su necesidad de sanidad, al traer la memoria de aquella mujer que en el siglo de Cristo, quienes algunos dicen que probablemente era una prostituta, derramó un perfume costosísimo delante de Cristo. Y él dijo lo siguiente: así enmuecemos la férrea cadena de la vida, degradados y solos. Unos hombres juran, otros hombres lloran, algunos ni siquiera lanzan una sola queja. Pero las leyes de Dios son eternas y clementes y rompen el corazón de piedra. Y cada corazón que se rompe es como la caja rota que entregó sus tesoros al Señor y que llenó la sucia casa del leproso con el olor del nardo más valioso. Felices aquellos cuyos corazones pueden romperse con el olor y lograr la paz y el perdón. ¿Cómo puede el hombre llevar a cabo su plan y limpiar su alma del pecado? Sino a través de un corazón roto puede Cristo el Señor traer sanidad. Entrégale tu corazón a Cristo, roto como está, hecho pedazos como está, por las traiciones, la mentira, las cosas de esta vida, y Él te sanará. Pongámonos